Estamos grabando. Ah, hombre, Jaimito. Hola, hola. Ya, ahora Ah, sí, por fin. qué honor, Uf, ¿ah? ¿Qué tal el invitado? Nada, es cierto que existes, si vives, Jaime. hola, Sanz, qué alegría verte. No sabes los problemas que hay aquí. Se fue la luz, está bloqueado el aeropuerto de Cartagena. No, un desastre el internet. Bueno, profe, estoy listo porque me toca conectarme a esta cosa, a la audiencia. Hágale, profe. Muy bien. Entonces, voy a empezar y después le doy la palabra a usted para que presente a la maestra. Y listo, mi profe. Listo. Listo. Un abrazote, Sanz. Te llamo una vez salga de esta audiencia. Saludos a tu Sí, sí, hermano. sí. Venga, Profe, adiós, adiós. gracias. No, profe. Muchas Ella gracias. es el símbolo de la unidad colombo-española. Sí, y vamos a trabajar mucho. Vamos a trabajar mucho en Bueno, la universidad gracias a usted. Bueno, bueno, vamos. listo, Listo. arranquemos. Arranquemos. Bueno, muy buenos días. Es un honor, es un gusto, es un privilegio estar aquí con todos y con todas en esta nueva sesión de las barras académicas del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en la que tenemos el privilegio, el honor y el gusto de contar hoy con la profesora Nieves Sanz, pero también nos acompaña uno de los más queridos y más respetados litigantes de Colombia, que de alguna forma encarna todos esos valores y esa pasión de los litigantes. Le damos la bienvenida para que presente a nuestra invitada, al gran maestro Jaime Lombana Villalba. Bienvenido a su casa, doctor. Muchísimas gracias, Muchas- profesor Mate. Quiero de verdad expresar una profunda emoción, una profunda gratitud a usted por darle esta oportunidad a el Colegio de Abogados Rosaristas, a todos los penalistas del país, en tener virtualmente, sí, pero ella se encuentra en nuestro país, a la profesora, Nieves Sanz. Eh, Debo decir que pocos catedráticos, académicos europeos tienen tantos nexos con Latinoamérica. La profesora Sanz, por allá en el año de 1995, ella es muy jovencita, pero desde esos años trabajó de la mano de ese gran catedrático que es el profesor Ignacio Verdugo para estructurar eh, la especialización de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca. Salamanca, sin duda alguna, no solamente es una de las grandes universidades del mundo, sino es una cuna de historia, una cuna de afecto para nosotros los latinoamericanos. En Salamanca dimos nosotros nuestros primeros pasos, mi generación eh, tuvo su primera aproximación a la academia española, alemana, gracias a Nieves Sanz y gracias a la profunda y estructurada academia de la Universidad Salmantina. Con Nieves Sanz conocimos nosotros los grandes penalistas de Europa. Recuerdo con mucha melancolía y con mucha ternura al profesor José Cerezo Mir, quien estoy seguro que le toca las fibras del afecto, del cariño, de la gratitud a la profesora Sanz, a todos nosotros. Otros grandes, el profesor Fletcher, el profesor Muñoz, el profesor los profesores Demetrio, los salmantinos puros, todos ellos los conocimos gracias a la profesora Sanz, gracias a esa generosidad, pero también a esa profundidad académica. Ella, con un trabajo profundo, estructuró esos cursos de especialización donde se juntaba y donde concurrían los más grandes académicos europeos y muchos americanos, entre otros. Por ejemplo, yo conocí al profesor Fletcher en una de esas encuentros académicos, profesor de la Universidad de Columbia, con unos quilates académicos, el mismo Roxin, el mismo Schunemann, lo del profesor Gunther, recuerdo, siempre todos eran convocados por la profesora Sanz. Yo no tengo palabras para expresar mi afecto, mi gratitud,
La profesora Sanz siempre está dispuesta a darle la mano a cualquier latinoamericano que tenga una aspiración académica, siempre de buen humor, siempre con una energía absolutamente positiva, siempre con una generosidad radiante. Nos recibía a los latinoamericanos que llegábamos a ese frío de Salamanca en los meses de enero, pero a esa ciudad divina, majestuosa, preciosa, histórica, que es la Universidad de Salamanca. Creo que ella se llena de orgullo cada vez que nos llevaba a la biblioteca de la Universidad de Salamanca. Eso le parecía a ella mucho más que el gran Disney americano, era mostrar la biblioteca de su universidad, contar la historia de Salamanca, contar la historia de los nexos iberoamericanos. Bueno, yo no me quiero extender más. Entenderán mi afecto, entenderán mi aprecio y la valoración académica por una gran dogmática, sí, pero ella tiene una vena humanista mucho más profunda que la misma dogmática. Y es una vena criminológica, una vena profunda en las ciencias sociales para ver el conflicto entre víctima, victimario, delito, resocialización, de otra manera como la vemos nosotros desde el punto de vista meramente punitivo. Ella tiene una grandeza en las ciencias sociales y yo sí creo que es una profunda oportunidad la que usted nos brinda, profesor Bernate, de que las nuevas generaciones de penalistas colombianos tengan la oportunidad de ilusionarse con la profesora Sanz para que den el pasito más adelante de ir a hacer sus maestrías, sus especializaciones y sus doctorados, no solamente a la Universidad Española, pero especialmente a esa hermosísima Universidad de Salamanca, para confirmar siempre, siempre que Salamanca estará como una de las grandes universidades del mundo. Muchas gracias, profesora Sanz. Profesor Bernate, un abrazo enorme. Un abrazo grande, maestro, una jornada productiva y muy feliz. Y gracias, porque es por usted que tenemos esta oportunidad, todos y todas los abogados y abogadas de toda Colombia, de acudir a una de estas magistrales asignaturas con una profesora sin duda fuera de serie. Muchas gracias, profesor. Feliz Muchas gracias a jornada, usted. que Hasta todo luego. salga muy bien para usted. Bueno, Gracias. profesora, es un gran honor darle la bienvenida a Colombia. Está presencialmente aquí en nuestro país. Es un gran honor darle la bienvenida al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Es un privilegio que tenemos todos y todas a lo largo de toda Colombia para acceder a este conocimiento de primer nivel al que muchas veces pues no tenemos la oportunidad. El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se siente muy afortunado, muy agradecido que gracias a la gestión del doctor Jaime Lombana Villalba usted haya podido estar en contacto con nosotros, que nos acompañe en esta ocasión en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad del Rosario y también con ocasión del lanzamiento del programa de pregrado de Política Criminal e Investigación Criminal, de Criminología e Investigación Criminal en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que usted lo sabe bien, es, digamos, sus orígenes están inevitablemente ligados a la Universidad de Salamanca. Maestra, bienvenida. En nombre de 5.000 abogados y abogadas de Colombia le damos las gracias. Y de todas las personas que van a ver esto en directo o que lo van a ver posteriormente, mm, le queremos dar las gracias, maestra. Bienvenida a Colombia y bienvenida al colegio. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, las palabras de Jaime Lombana pues son todo lo objetivas que puede ser una amistad de hace muchos años, porque yo al profesor Lombana le profeso muchísima admiración, pero sobre todo muchísimo cariño, y le doy la oportunidad, tanto a él como a ti, Francisco, pues por poder compartir con todos los abogados penalistas de Colombia mis reflexiones en relación a un tema como es la justicia climática. Vaya por delante, como ha anunciado el profesor Lombana, que me conoce muy bien, yo soy muy político criminal, muy de aterrizar el derecho penal a ver si soluciona los problemas a los que se enfrenta, porque parece que se nos olvida que el derecho penal es una ciencia social. Es una ciencia que está para solucionar problemas, lo que obviamente va más allá de hacer normas muy bonitas que normalmente lo único que hacen es calmar a algunos políticos y lanzar un mensaje que no pasa de ser simbólico, porque si no solucionamos los problemas que están detrás de la delincuencia, jamás acabaremos ni conseguiremos mantenerla en unos límites tolerables. Permíteme que comparta un PowerPoint. Por supuesto, profesora. ¿Es el mismo que tengo yo?
No, el que tienes tú es para esta tarde. Ah, Aquí lo perfecto. lógico es que yo lo pudiera compartir, Así es, pero no profesora. sé si me Acá nos deja. dice compartir pantalla. Ya Sí, permítame. pero no me sale, no me sale. Ya, creo que ahí estamos habilitados. A ver, Perfecto. ahora otra vez. Es que no me sale el de mi, no me sale el PowerPoint de. Creo que ahí ya estamos listos. A ver, otra vez. Tiene que ser el que yo tengo abierto y no me sale el que yo tengo abierto en mi ordenador. Perfecto. Creo que ahí ya estás como anfitrión, entonces ya debería poderse. Sí, pero no sé por qué no me deja. Ah, ¿Por qué Ahora, compartir? sí, Compartir. compartir pantalla, sí. Sí, pero lo tengo abierto en mi escritorio y no me deja. Si no, envíamelo a mí y yo te comparto, ni más faltaba. Vale, te lo voy a enviar en un segundo. Mientras. No, compartir, es que me deja compartir. Permite acceder a su. A ver, acceder a mi pantalla. Vale. A lo mejor es que tengo que hacer. Ajá. Vale, parece ser que ahora sí que podría compartir. A ver si me lo. Me extraña porque sí que he dado conferencias con este. Ahora, claro, estoy con el portátil. Normalmente las doy desde mi despacho. Ahora lo tengo, ¿ves? Ahora. Pese a mi edad, sigo siendo algo tecnóloga. No nos queda más remedio, ¿verdad? Bien. ¿Se ve perfectamente, Francisco? ¿Se ve? Perfectamente, Muy bien. perfectamente. Bueno, pues hoy, no, si me permitís, vamos a hacer por una especie de estado de la cuestión al reto al que sin duda nos enfrentamos, que es el de la justicia climática y cómo enfocar este reto, obviamente, desde la inexcusable perspectiva de los derechos humanos. Hoy por hoy, todos los datos nos demuestran que los movimientos migratorios se deben sobre todo al cambio climático, a desastres naturales, a la degradación del suelo, al crecimiento de los mares, que obligan cada vez más a millones de personas a tener que abandonar sus hogares para tener que trasladarse a otros lugares que, si nos fijamos en Europa o en Estados Unidos, desde luego y encima no están esperándonos con los brazos abiertos para protegernos y cuidarnos. La migración climática es un hecho, y es un hecho que está llevando a millones de personas desde los más diferentes puntos del planeta, pero normalmente personas muy vulnerables, personas que sobre todo trabajan en el ámbito rural, no son poblaciones indígenas por su contacto más estrecho con la naturaleza, a tener que moverse hacia el interior de las ciudades, al interior de los países, dejar sus lugares, sus pueblos, para tener que intentar introducirse en ciudades enormes como puede ser Bogotá o como puede ser Panamá o como puede ser Ciudad de México, o incluso tener que traspasar fronteras buscando una oportunidad vital, digamos, condiciones climatológicas más adecuadas donde poder sobrevivir. Bien, actualmente, como os pongo aquí, hay 71 millones de desplazados, 26 millones son refugiados que viven temporalmente, y temporalmente es una media de 17 años, en condiciones de absoluta precariedad en campos de refugiados, como puede ser el que ahora mismo os tengo en la diapositiva, que se refiere al campo de Kutupalong Balukal, si se pronuncia así, de Bangladesh. Y como decía, el problema no deja de crecer. El Banco Mundial prevé que en 2030 habrá 100 millones más de pobres por el cambio climático y en 2050 más de 143 millones de personas se verán obligadas a desplazarse por ello. Evidentemente nos enfrentamos a un reto que es muy importante y todavía estamos en cierto momento negacionista, pensar en que son exageraciones de algunas posiciones políticas que buscan cierta ganancia, pero lo cierto es que el cambio climático, como os decía al principio, ya causa más migraciones que la guerra y el hambre. Bien, ¿cuáles son los efectos del cambio climático para que nos demos cuenta de las dimensiones que puede alcanzar este fenómeno en el mundo? Bien, en primer lugar tenemos el aumento del mar. Bien,
se están deshaciendo los polos, se están aumentando las temperaturas y esto está haciendo que esté aumentando el nivel del mar, lo que obviamente implica que están desapareciendo territorios, sobre todo cuando nos referimos a islas de escasa elevación. Y antes de la desaparición del territorio ya sufrimos problemas como puede ser la salinización de los acuíferos, lo que hace imposible el agua potable para cultivos, incluso para consumo humano, a través de la intrusión marina. Por no hablar de que el calentamiento de los océanos hace que estos sean mucho menos productivos, lo que está llevando, como veremos después, a la desaparición de muchísimas especies de las que finalmente sobrevivimos los humanos. Yo os pongo determinadas fotografías aquí para que veáis que el problema adquiere dimensiones internacionales. Os hablo del problema de Tuvalu, en la Polinesia, que además tiene una característica muy especial. La isla de Tuvalu es en sí misma un estado, ¿de acuerdo? Con lo cual se enfrentan al problema que esta isla, que va a acabar desapareciendo y no muy tarde, va a dejar expatriados a todos los habitantes que tiene, porque el estado desaparece, ya que los estados están inexorablemente unidos a su propio territorio, lo que está creando un enorme problema en el movimiento, en el desplazamiento, en principio interno, dentro de las zonas menos cerca de la costa del país, pero que tarde o temprano acabará siendo un problema global que afectará a todos porque el territorio en su totalidad acabará desapareciendo. Los que se están adelantando a esa terrible circunstancia están pidiendo asilo político en Australia, que es el territorio grande, por decirlo, más cerca que existe, y sin embargo Australia no les está reconociendo la condición de refugiados climáticos y nos están encontrando con un verdadero problema de reubicación. Pero para daros connotaciones mundiales del problema, os pongo otra fotografía que bien conocéis, a la comunidad Guna Yala, que habita en las islas de San Blas, conformada por 365 días, tantos días como tiene el año, en Panamá. Yo he sobrevolado hace unos meses esas islas y efectivamente se ve cómo el agua está entrando ya en las casas. Estas islas también van a desaparecer. Panamá se está encontrando con el problema de reubicación de esas comunidades indígenas, que además conlleva en sí mismo un problema en relación a la diversidad, porque estas comunidades, con su desplazamiento hacia el continente, por decirlo de alguna manera, ponen en peligro su propia cultura, su propio modo de vivir, su propia lengua y genera también problemas de adaptación con los propios conciudadanos panameños en el momento en que tengan que integrarse. Por supuesto, esto sucede también en Panamá y la costa africana está viendo cómo están desapareciendo muchas playas y ellos además se encuentran con el problema de que culturalmente ellos tienen la costumbre de enterrar a sus muertos en las playas, con lo cual antes están viendo cómo los huesos de sus muertos están flotando dentro del mar. Como decía, esto es un problema global que afecta a todos los países del mundo, pero que evidentemente la respuesta, la capacidad de adaptación es diferente según la capacidad de resiliencia de los países. Por ejemplo, el proyecto que os tengo puesto abajo es el proyecto MOSE, que viene de la palabra Moisés y su separación de las aguas. Es un sistema de balizas que están enterradas en el mar, de modo que cuando viene agua alta, como dicen los italianos, hay que elevar esas balizas de modo que intenten evitar que entren y nos destrocen, como ya han hecho otras inundaciones, verdaderas reliquias, patrimonio mundial, que puede estar, por ejemplo, en la Plaza San Marcos, entrando en la catedral, destrozando sus telares, destrozando sus figuras, etcétera, etcétera. El proyecto MOSE obviamente es carísimo, y desde su planeamiento, que se tardó en ejecutar mucho más de lo previsto y que costó, como siempre, mucho más de lo presupuestado, conllevó el encarcelamiento por corrupción de muchos poderes políticos de esa zona. Todos sabemos que Miami siempre, cada temporada es asolado por grandes inundaciones, por todo tipo de huracanes, y se está planteando y se está trabajando en una elevación de la línea de la costa. Evidentemente estamos hablando de soluciones
Soluciones finalmente temporales porque, como dice el dicho, difícilmente se le pueden poner puertas al océano, pero lo cierto es que están intentando resistir con la inversión de enormes cantidades de dinero, pero por supuesto en aquellos países que lo tienen y que por tanto pueden invertir de esta manera. Por supuesto, los países que más saben de esto son los Países Bajos y se llaman bajos porque están por debajo de la línea del nivel del mar, los cuales llevan muchísimo tiempo conviviendo con el agua, pero ellos, digamos que en vez de enfrentarse al agua, se han acostumbrado a convivir con ella, de modo que, además de barreras como esta de Rotterdam, digamos que ellos tienen toda una serie de ingenios, de ingeniería. Por eso ahora mismo los ingenieros de los Países Bajos son demandados a nivel mundial. ¿Cómo puede ser que los garajes de los edificios actúen como grandes piscinas en el caso de inundaciones, lo mismo que los parques, o tienen costumbres educativas como puede ser la de enseñar a los niños a nadar con zapatos y ropa puesta por si les pillara una inundación para poder sobrevivir? Evidentemente, con esto lo que os quiero decir es que estamos ante un fenómeno mundial, pero que las respuestas obviamente dependen mucho de la capacidad de resiliencia que tienen los países. No todos los países, como pueden ser Tuvalu, la comunidad Gunayala o muchos países africanos, tienen la capacidad económica de elevar la línea de la costa, de construir grandes malecones, grandes barreras, etcétera, etcétera. Por tanto, están a merced de este crecimiento de las aguas que complica sobremanera su vida ya actual, pero que va a suponer que en el futuro tengan necesariamente que desplazarse buscando una oportunidad vital en otro lugar. Bien, cada vez son más frecuentes también los extremos climatológicos. Es muy triste, pero todos los años acabamos disfrutando de ser el año más caluroso desde que hay registros. Y esto viene pasando ya desde hace 10 años. España está pasando unos veranos realmente duros, veranos a los que yo, que soy de Salamanca, no estábamos tan acostumbrados, porque estamos acostumbrados a que haga calor, pero no a olas de calor que hacen que las temperaturas no bajen por la noche de 20 y tantos grados, de modo que pasamos noches tropicales que están haciendo que en Salamanca, que no era necesario, se esté poniendo mucho aire acondicionado, que es peor porque esos generan grandes gases de efecto invernadero, y que esté cambiando hasta el planteamiento turístico de dónde vacacionar en España, evitando el sur, irte al norte. Cada vez son más habituales las olas de calor, las sequías y las inundaciones, sobre todo cuando estamos en época del Niño, como bien sabéis. ¿De acuerdo? Esto está llevando, obviamente, a que determinados grupos, como puede ser los pastores masáis en Kenia, hayan pasado de pastorear vacas de las que se alimentaban y bebían su leche a pastorear cabras, porque son mucho más resilientes y tienen mucha más capacidad de caminar a lo largo de grandes distancias, pero evidentemente eso tiene una consecuencia en la producción final de carne y leche que están viviendo los pastores masáis y su familia. Además de que la sequía hace que cada vez tengan que caminar más lejos, con lo cual se están metiendo, digamos, en ecosistemas que liberan agentes y, por tanto, enfermedades de las que ya estaban más o menos libres, como puede ser la malaria, el dengue, etcétera. Aquí tenemos fotos de inundaciones cada vez más habituales, como esta del norte de Perú de 2017, pero inundaciones que también estamos sufriendo en España y que implican tener que liberar un montón de recursos que nunca alcanzan a dejar las cosas en el estado en el que estaban previamente, pero que en todo caso, repito, hacen que dependa del país la capacidad que tiene de responder ante este tipo de desastres naturales, que cada vez son más frecuentes, y no sé, incluso los países más ricos, si habrá dinero suficiente para hacer frente a unos extremos climatológicos cada vez más habituales y que por tanto cada vez victimizan a más personas a las que les dejan sin sus recursos de subsistencia, sin sus hogares, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo este fenómeno está suponiendo una gran amenaza para la biodiversidad y, por tanto, para la seguridad alimentaria de todos los humanos que habitamos este planeta. Somos muchos humanos, demasiados humanos, en un planeta con unos recursos cada vez más limitados y con unos patrones de lluvia cada vez más, digamos, aleatorios, que tampoco garantizan nuestro acceso
al agua. Se están extinguiendo un montón de especies, sobre todo marinas, por la acidificación del océano. Está produciendo baja producción agrícola, cada vez está disminuyendo más la producción agrícola, como puede ser el corredor seco de América Central, lo que hace que, todos conocemos, cada vez haya más habituales esas caravanas del hambre que, huyendo de esa falta de oportunidades de subsistencia, recorran desde Centroamérica, pasando por México, todos los kilómetros necesarios hasta llegar a Estados Unidos, si es que les dejan entrar o se pudren esperando en la frontera con México, que también se está viendo obligado a tomar medidas verdaderamente drásticas respecto a estas pobres personas que solo buscan una oportunidad vital, pero que el país de los recursos, dependiendo también qué gobierne, no se lo va a poner fácil. Y, por supuesto, todo este planteamiento climatológico está produciendo enormes riesgos para la salud. ¿De acuerdo? Las muertes por calor en las épocas de verano son cada vez más habituales, y por todo lo que tiene que ver con la escasez del agua y tener que beber agua que no está en buenas condiciones, lo que provoca muchas enfermedades gastrointestinales y todo tipo de contagio de enfermedades que, si no son bien tratadas, y eso también depende del grado de resistencia, de resiliencia de los países, puede provocar graves enfermedades e incluso la muerte. Hay quien, incluso al hablar de la pandemia de la COVID-19, lo relaciona con la invasión por parte de los humanos de ecosistemas en la búsqueda de recursos, de ecosistemas donde hay agentes a los que nuestro organismo no está acostumbrado y que, por tanto, una vez que entran en nuestro metabolismo, puede producir enfermedades que luego nosotros contagiamos, como vimos en la COVID-19, con toda facilidad, y frente a la que no tenemos todavía ni la resistencia ni la vacuna adecuada. En definitiva, me gusta mucho esta diapositiva porque esta es una pequeña ciudad que dice: tranquilos, si os laváis las manos, todos estaremos bien frente a la COVID, pero nadie percibió la recesión económica que venía detrás y nadie parece querer ver el cambio climático, que es la gran ola y que se va a comer absolutamente todo si no nos ponemos finalmente de acuerdo y tomamos decisiones. Lo cierto es que el panorama es complicado. El panorama es complicado porque, en un modelo neoliberal de la economía, donde el dinero está por encima de las personas y lo único que importan son los beneficios y no las personas que sufran como consecuencia de ello, pues es muy complicado combatir este problema, porque este neoliberalismo, que también afecta al medio ambiente, parte de negar la evidencia, y eso está ocurriendo dependiendo de quién alcance el poder. Por ejemplo, en Estados Unidos se sale o no del Acuerdo de París contra el cambio climático, y también se está mercantilizando la naturaleza. De modo que, por ejemplo, la Amazonia, el gran pulmón del planeta, está a punto de dejar de capturar CO2, ser el pulmón del planeta, para empezar a emitirlo, por tanto, empezar a actuar como un agente contaminante. De hecho, son muy frecuentes los veranos, o no los veranos, son muy frecuentes los incendios provocados para conseguir que esas zonas que ya están sin árboles puedan utilizarse para la producción de carne o de soja para la alimentación del ganado, porque hay que alimentar a un mercado chino creciente y que además está alcanzando unas posiciones económicas que tienen y quieren, con todo el derecho, acceder a la proteína. En el momento en que estaba Bolsonaro en el gobierno, lo que hizo es, digamos, debilitar las leyes medioambientales, o, de forma indirecta, hacer que este tipo de actividades fueran absolutamente impunes. Por ejemplo, simplemente diciendo que hay 2 agentes para controlar todo lo que pasa en la Amazonia, que, como sabéis, equivale a varios países, y no a toda Europa. A lo mejor me he pasado con esta comparación, pero es que tampoco me he puesto a medirlo. Bien, frente a este fenómeno, es cierto que va creciendo el discurso verde por parte de los países del norte, por parte de Europa. Los de Europa somos muy verdes. Será porque los pobres son tan pobres que no pueden ser verdes. La cuestión es que se trata de una hipocresía verde, en que nuestro mensaje hablamos de reciclar, hablamos de sostenibilidad, hablamos de hacer todo lo posible para no seguir contaminando el planeta, mientras seguimos devorando los recursos del sur. Entonces, lo cierto es que no solo vosotros, los países del sur, siguen manteniendo, y no sé si se librarán alguna vez, una deuda
económica con los países del norte, pero nosotros tenemos una verdadera deuda climática con los países del sur, lo que debería compensarse de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Perdón, antes de pasar. Me refiero a que América Latina, y yo es cierto, como decía el profesor Lombana, yo soy una enamorada de América Latina porque vine aquí ya en los años 90 y tantos a hacer mi investigación, mi tesis doctoral sobre las cárceles en Centroamérica. América Latina ha aumentado sus exportaciones, pero ¿qué exportaciones está exportando? Materia prima. Son los productos que está exportando, son materia prima. Es decir, buscando de alguna manera subvertir esa deuda externa que tiene con el norte global, se le empuja a que aumente las exportaciones, pero estas exportaciones son de madera, de cobre, de estaño, en definitiva, de recursos que a la naturaleza le cuesta mucho volver a generar. Por tanto, se trata, digamos, de un intercambio que sigue siendo muy colonialista y muy aprovechado bajo un discurso verde que supuestamente los países pobres no pueden tener porque son demasiado pobres para serlo. Bien, frente a todo este planteamiento global de lo que ya hay que denominar una emergencia climática, lo cierto es que, bueno, ya la comunidad internacional, sobre todo con el amparo de las Naciones Unidas, está tomando determinadas medidas al efecto. Y todo ello comenzó por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Estamos en el 2024, quedan apenas 6 años y lo cierto es que de los 17 ODS, no sé si habremos alcanzado completar alguno de ellos y por no hablar del retroceso que supuso, por supuesto, la pandemia, en la que a la hora de volver a conseguir la producción perdida, pues evidentemente se saltaron todas las barreras y los obstáculos que pudiera marcar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese mismo año, del año 2015, se dictó el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, que era un desarrollo de la Agenda 2030 en relación con la sostenibilidad con el cambio climático. Este Acuerdo de París, firmado por la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, pero que van entrando y saliendo dependiendo de quién gobierne, porque si gobierna alguien que basa su discurso en negar la evidencia del cambio climático, pues su primera medida es salirse del Acuerdo de París y, por tanto, no darse por enterado de los acuerdos que se hacen en las conferencias de las partes, las conferencias del clima, las famosas COP, ¿de acuerdo? Pero bueno, el Acuerdo de París, con esas COP anuales que va, digamos, de alguna manera actualizando los datos y viendo qué esfuerzo han hecho los países en contra del cambio climático, pues hablaba de que para el 2030 no se deberían superar el 1,5 grados medio de temperatura por encima del habitual, pero lo cierto es que ya la hemos superado y ahora los esfuerzos están en no superar los 2 grados centígrados. En todo caso, que sea 1,5 grados, que sean 2 grados centígrados es malísima noticia porque ya hemos visto que todo esto repercute en un calentamiento de los océanos, en un aumento de las temperaturas con los efectos devastadores que antes os he descrito de una forma lo más sucinta posible. Europa, ciertamente, Europa, pero con ese discurso irónico, hipócrita, porque tenemos muchos jóvenes que, yo se lo digo con mi hijastra, muchos jóvenes que defienden la sostenibilidad y hay que reciclar, etcétera, pero que nadie les quite su teléfono móvil y no importa de dónde sale el cobalto, que evidentemente está utilizando a muchos niños para poder sacarlo de las entrañas de la tierra. Lo cierto es que hay una corriente y movida por mucha gente joven en relación con el clima, sobre todo porque saben que los grandes perdedores son ellos, por eso se habla de responsabilidad intergeneracional. Esto hace que Europa, digamos, sea el buque insignia de la acción europea a nivel mundial, a través del Pacto Verde Europeo, de la Ley Europea del Clima y que acaba de aprobar una directiva que todavía no está pendiente de que haya que transponerse a los Estados miembros, que le da y aquí aterrizamos en el derecho penal, que digamos le da una perspectiva penal al combate contra todo este fenómeno, como puede ser una, digamos, mejora sustancial de los delitos contra el medio ambiente, porque tal y como están configurados ahora mismo, se tratan de meras infracciones administrativas que no tienen ningún efecto preventivo para las empresas y que se solventan en los pocos casos en que acaba habiendo una condena con una multa más o menos ejemplar, pero que en todo caso
no deja de ser simbólica y que ni mucho menos hace pensarse a las empresas el no llevar a cabo este tipo de conductas. Bien, todos los países europeos han tenido que hacer una transposición de esas leyes, de modo que en España pues contamos con una ley del año 2021 en relación con el cambio climático y la transición energética. Bien, todo esto, bueno, es mejor esto que nada, pero lo cierto es que no deja de ser soft law, que no dejan de ser meras propuestas que dependen de la voluntad de los países para ser convertidas en leyes y en leyes que evidentemente y con contundencia enfrenten este tipo de acciones, con lo que podemos hablar de que, al menos yo soy muy pesimista en relación a lo que se está haciendo de verdad, más allá del discurso simbólico de que somos muy verdes y hay que proteger el planeta, sobre todo para las generaciones que vienen detrás de nosotros, pero lo cierto es que creo que hay una desprotección clara del medio ambiente. ¿A qué me refiero? Bien, me refiero a que no tenemos un organismo internacional que vaya y enfrente los grandes atentados contra el medio ambiente, hablaríamos del delito de ecocidio, ni tampoco tenemos una armonización de las leyes penales a efectos de que se responda con contundencia frente a las prácticas empresariales generadoras de verdaderos impactos medioambientales, cuando no directamente de desastres ecológicos que afectan a miles de personas, que pueden afectar a miles de personas y que desde luego provocan un daño medioambiental muchas veces difícilmente recuperable. Bien, hay que hablar de justicia ecológica, hay que hablar más que de justicia climática, de justicia ecológica. Y todo esto nos lleva a que haya que hablar, enfocar la respuesta desde una vía restaurativa, ¿de acuerdo? Y que la litigación climática venga a ser algo más habitual, porque hay muchas personas que son las víctimas de todo esto, porque hay dos partes o digamos dos orientaciones dentro de la criminología, como puede ser la Green Criminology o la criminología verde del sur, muy interesante. Ahora mismo estaba redactando un artículo para la Universidad de Utrecht sobre este tema, que digamos nos sirven para relacionar qué cambio, qué efecto, qué desastre ecológico tiene relación con qué empresa, las que se conocen como las carbon majors, como las grandes contaminantes del planeta, a modos de poder pedirle un resarcimiento por daños y perjuicios, una reparación del daño. Digamos que ahora mismo los pocos juicios que se han hecho al respecto en Estados Unidos, porque normalmente, claro, vas al país de origen de las empresas, de esas carbon major, no han tenido demasiado éxito, sobre todo se les imponen muchos problemas de prueba y procesales, ¿de acuerdo? Y sobre todo se está utilizando la vía del derecho de daños. Digamos que Europa, como es un poquito parece ser más consciente de este problema, pues parece que se están enfocando hacia los países de origen europeos de las carbon majors para intentar tener una solución más adecuada. En todo caso, tanto la Green Criminology como la Green Victimology son esas áreas del conocimiento unidas a la criminología que buscan, digamos, relacionar y con datos hablar de quiénes son las víctimas del cambio climático, quiénes son los que están sufriendo en primera persona sus efectos, porque, seamos claros, aquellas poblaciones vulnerables, aquellos países pobres que menos han contribuido al cambio climático son los que más están sufriendo sus efectos, sobre todo por su poca capacidad de resiliencia y de poder adaptarse y enfrentarse a este problema, lo que lleva a hablar de justicia ecológica. Tenemos que empezar a desarrollar esa materia de la justicia restaurativa por los datos aportados de estas nuevas orientaciones y, como os decía, dentro de la Green Criminology, de la criminología verde, se habla y está entrando con fuerza la criminología verde del sur. De modo que parece que hasta ahora todo lo que no se hablara en inglés o se escribiera en inglés no era susceptible de ser considerado como conocimiento y formar parte de la base de conocimiento en esta materia, sino que está empujando y está entrando
cada vez con más fuerza los conocimientos de los países del sur en relación con estos problemas y que además lo están viviendo en primerísima persona. ¿Vale? Bien, como os decía, el problema es que hay muchas leyes, porque en todos los países en los que se quiere parecer otra cosa se hacen muchas leyes, pero lo cierto es que no tenemos un derecho penal internacional del medio ambiente que ponga un poquito de orden. ¿Y esto qué hace? Bueno, pues que al final las empresas, que son muy poderosas y que tienen el mapa mundial para decidir dónde extraer los materiales, pues elijo donde esté la mano de obra menos protegida y más corruptos sean sus funcionarios. ¿Dónde los elaboro? Pues lo mismo, donde la mano de obra sea más barata, esté más desprotegida. ¿Y dónde me ubico? Por donde no haya responsabilidad penal de las personas jurídicas o no haya delitos medioambientales que me puedan complicar mucho mi gestión. Esto se le llama dumping medioambiental. El hecho de que no haya un derecho penal internacional del medio ambiente que dé unas directrices que obligan a los países a armonizar las legislaciones para que no haya uno o varios que se conviertan en un paraíso para las empresas contaminantes, pues evidentemente no hemos conseguido nada. Esto haría necesario una convención internacional contra el medio ambiente, en defensa del medio ambiente, del que se derivara de alguna manera un organismo dedicado a la protección y, digamos, a la armonización de las legislaciones de los países, aunque solo sea por regiones, como puede ser América o Europa, Oceanía, etcétera, etcétera, a efectos de evitar ese dumping medioambiental que hace que los países ricos utilicen a los países pobres como basureros, aprovechándose de su debilidad económica, de modo que no les queda más remedio, si quieren tener alguna oportunidad de trabajo, alguna oportunidad vital, que, por ejemplo, desarmar todos los buques que después de mucho transitar por los océanos sean altamente contaminantes y los llevamos a esos países para que los desarmen allí y acaben contaminando también sus aguas y sus terrenos agrícolas. Esto se llama dumping medioambiental, el acceso libre al patio trasero de aquellos países que por su debilidad económica se acaban convirtiendo en países basureros. Porque tengamos claro algo, señores, señoras y señores, estamos hablando de que el cuarto gran negocio ahora mismo del crimen organizado internacional es el traslado ilegal de residuos. Nadie quiere vivir rodeado de basura, pero la basura tiene que ir a algún sitio. Entonces, si no la gestionamos de forma adecuada, pues qué mejor que aprovecharnos de aquellos que tienen menos dinero para que se vean en la obligación de convivir con nuestros residuos. Bien, se planteó la posibilidad de comenzar por meter el delito de ecocidio como aquellos atentados medioambientales que afectan a múltiples víctimas, personas y que generan grandes desastres naturales en el quinto crimen contra la humanidad dentro del Tribunal Penal Internacional, de la Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma. Y el problema es, en primer lugar, aparte de que está previsto que aquellos países que no estén de acuerdo con la entrada de un nuevo crimen y si este entra se pueden apartar del Estatuto de Roma, lo que puede ser una excusa para que algunos que lo están deseando se vayan del mismo, digamos que la configuración del Estatuto de Roma hace inviable esta solución. En primer lugar, porque el Estatuto de Roma está pensado, como bien sabéis, para ir contra los grandes dictadores que aprovechan su poder para cometer delitos de lesa humanidad, de genocidio, etcétera, etcétera. Por tanto, a través del Estatuto de Roma no se puede ir ni contra estados ni contra empresas, cuando son los verdaderos contaminantes frente a los cuales habría que trabajar. Un primer problema. Segundo problema, en el Estatuto de Roma solo caben delitos dolosos. Por tanto, los delitos medioambientales imprudentes, que serían los más frecuentes o por lo menos los más fáciles de demostrar, no tendrían cabida. Esto hace que considerar el delito de ecocidio como un cuarto o un quinto crimen contra la humanidad no sea la solución. Esto es lo que lleva a que haya una convención dentro del seno de las Naciones Unidas contra el ecocidio que, digamos, cree de alguna manera un tribunal penal para el ecocidio y de alguna manera también así contribuya a la introducción de este delito de alguna manera en todos los ordenamientos de los países firmantes. Por tanto, se hace cada vez más necesario la generación de una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente y una Corte Penal del Ecocidio, de modo que de este modo
digamos, se armonicen las legislaciones y se haga frente, empecemos a dar algún pasito en esa dirección, frente al desastre que viene y cada vez a pasos mucho más agigantados. ¿Significa esto que las jurisdicciones nacionales nos tenemos que despreocupar? Porque ya hay una Corte Penal Internacional, cuando la haya, si es que llegamos a verlo, que se encarga de estas cosas. Evidentemente no. Esto de pensar que tienen que venir los demás a solucionar los problemas ya no es una solución. Todo el mundo tiene problemas, no penséis que va a venir nadie a solucionar los específicamente vuestros. Es por ello que la intervención de las jurisdicciones nacionales es ineludible, tanto para los problemas internos como a través del principio de justicia universal para apoyar a los países más pobres, de modo que acabemos con o nos pongamos como estandarte el not in my backyard, no en mi patio trasero, dejar de mandarme vuestros residuos y convertirme en vuestro país basurero, lo que solo se puede hacer con el apoyo de aquellos países que tengan más capacidad para enfrentar estos graves atentados medioambientales. Y como decíamos, los grandes generadores de estos daños son sobre todo las empresas, sobre todo aquellas empresas que trabajan con combustibles fósiles, pero que evidentemente en un mercado neoliberal que ya también está haciendo negocio del propio medio ambiente, digamos, es muy difícil introducir cualquier política que haga que avancemos en este camino. Para empezar, a mi juicio, fue absolutamente decepcionante la última COP, la última conferencia de las partes, la última conferencia Convención contra el Clima, que fue en Abu Dhabi, en que, aparte de que era su jefazo el que estaba allí, que tiene muchísimos pozos de petróleo, que como mucho llegaron a la convicción de que es verdad que los combustibles fósiles son dañinos para el medio ambiente y que hay que empezar a tomar medidas para irnos separando de ellos como fuente de energía. Vamos a dejarlo para otro momento, como si las circunstancias no hicieran que la situación corra muchísima prisa. Hay que buscar y elaborar de una manera eficiente la responsabilidad penal de las carbon majors, lo que obviamente comenzaría por introducir la responsabilidad penal en relación a estos y otros delitos en el Código Penal de las empresas. Porque las carbon majors, y así es lo que hace las propuestas que está haciendo la Unión Europea a través de esta nueva directiva en relación con los delitos medioambientales, digamos que hace mucho hincapié en que a las empresas, en esa responsabilidad paralela a la persona física responsable del daño, las empresas sobre todo se enfoquen en la restauración del daño. ¿De acuerdo? De modo que si tú con tus residuos has contaminado un lago, has contaminado un río, pues lo que tienes que hacer es volver ese río a las condiciones naturales en las que te lo encontraste antes de tu actuación. Claro, mucho cuidado con esto. Con esto, no sé si sabéis que ahora mismo a nivel mundial, digamos que todos los países en relación a su masa forestal, a los bosques y espacios naturales que tiene, digamos que tiene una cuota de emisiones de gases de efecto invernadero y ya hay un negocio de doble contabilidad y de doble venta de ese exceso de cuota de emisiones de gases de efecto invernadero como pueden tener los países que disfrutan de la Amazonia, pues evidente ya hay un negocio ilegal al respecto, con lo cual hay que estar ojo a visor. Porque a veces la solución es, bueno, pues como he hecho un daño medioambiental y para recuperar la imagen pública que como empresa que pongo mis etiquetas verdes en mis productos, pues voy a plantar unos arbolitos no sé dónde. Mucho cuidado porque a veces son especies de árboles que van en contra de las especies autóctonas, lo que acaba rompiendo la cadena biológica y perjudicando más que beneficiando. Bueno, no quiero aburriros más porque me dijeron media hora y yo cuando me pongo a hablar normalmente me extralimito. El fenómeno de la justicia ecológica está aquí, es un tema que nos tiene que preocupar. Creo que todos conocéis daños medioambientales cerca de vosotros que no están entendiendo la respuesta adecuada y que solo están teniendo como efecto que muchas personas, sobre todo de poblaciones rurales y grupos originarios que se alimentan y viven en contacto con la naturaleza, se vean desprovistos de sus hogares y de su modus vivendi, lo que les está obligando a trasladarse y a venirse a ciudades como puede ser Bogotá en condiciones de absoluta vulnerabilidad, cuando esto es un tema que a todos nos atañe, sobre todo porque, que yo sepa, no hay un planeta B y que yo sepa, ni el dinero ni el petróleo se come
ni se bebe. Así que hasta aquí, y aquí tenéis mi página web, y yo soy la directora en estos momentos del Centro de Investigación en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, integrado por 40 profesores de 20 áreas de conocimiento diferentes, que estamos trabajando mucho sobre el tema de la justicia climática y los derechos humanos desde las diferentes perspectivas, porque si algo he aprendido, que es difícil, porque los juristas tenemos nuestro propio método y nos cuesta mucho trabajar con sociólogos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, estadistas, porque es como intentar pastorear, ¿no?, una panda de gatos, porque cada uno tiene su método y tiene... Pero los problemas complejos solo tienen soluciones complejas, nunca admite soluciones simples. Así que a vuestra disposición y un verdadero honor. Profesora, muchísimas gracias. Realmente usted me entenderá que en países como el nuestro, que tiene una biodiversidad muy, muy importante, que está ubicado en un lugar estratégico, pues estos temas ambientales son muy relevantes. A pesar de lo cual, hasta hace muy poco, tenemos como delito el ecocidio. Hubo una gran reforma hace unos 7 años que actualizó lo que teníamos, que de hecho viene desde 1999, porque hasta 1999, profesora, en Colombia, los poquitos delitos ambientales que teníamos, contaminación ambiental, tráfico de especies amenazadas, imagínese usted que eran delitos contra el orden económico, para que lo vea. No le daba suficiente dinero a las empresas. Y obviamente las imputaciones a nivel empresarial en Colombia, usted lo sabe, profesora, no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Colombia no, estamos muy rezagados, de hecho en nuestro continente, Colombia, Perú, tal vez Bolivia, son casi que los únicos reductos de ese principio societas delinquere non potest, que pues está un poco pasado de moda, ya por lo menos en Europa la situación es muy diferente, profesora. Tenemos unas breves preguntas y quisiera que nos ayude con esto, y es, Sí, por supuesto. atendiendo lo que ha sido la Corte Penal Internacional, creada y funcionando desde el año 2002, es decir, hace 22 años, cuyos resultados, pues primero se han reducido al continente africano, salvo la reciente, digamos, decisión de Israel y demás, pero mucho más allá de eso no se ha producido nada. ¿Qué tan viable, qué tan eficaz, qué tan efectivo puede ser este proyecto al que usted ha hecho referencia de esa Corte Penal Internacional en asuntos ambientales? ¿Qué tan viable es atendiendo esas críticas que se le hacen ya a la Corte Penal Internacional y las mismas dificultades de financiamiento y de legitimidad que enfrenta la Corte Penal Internacional? Claro, deberíamos darle la financiación, un cuerpo de fiscales propio y, desde luego, bueno, pensemos, claro, es que digamos que la Corte Penal Internacional se está enfrentando a personas concretas, físicas, muy poderosos, como en este caso puede ser Netanyahu, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ahí hay problemas políticos de entrada muy importantes. Por eso siempre digo yo, no penséis que una Corte Penal Internacional milagrosamente va a solucionar el problema. Lo tenemos que hacer desde dentro y a través del principio de justicia universal, apoyando a aquellos que no tengan los recursos o no tengan la contundencia o la fuerza suficiente para poder hacerlo desde su propia jurisdicción. Porque lo cierto es que todo lo que viene de la ONU es maravilloso, pero no tiene esa fuerza ejecutiva que haga pensar que tiene la contundencia como mecanismo preventivo de conductas. Porque hasta que no caiga, Francisco, una sentencia contundente en relación con una persona jurídica, digamos, muy reconocida, a efectos de que los demás se lo piensen antes de hacer lo mismo, no sirve de absolutamente nada todo lo que estamos haciendo. Yo soy de las que cree en el società delicere potest, por supuesto. Si la sociedad puede tomar acuerdos, las empresas pueden ser víctimas, las empresas pueden ser responsables de infracciones administrativas y de otro tipo, porque no van a ser responsables en materia penal. Yo creo que es absolutamente necesario. Y no nos confundamos, quizá el mensaje que mandamos es un poco equivocado. No estamos en contra de las empresas, porque sin las empresas no hay riqueza, no hay recursos, no hay posibilidades, no hay empleo. No, estamos en contra del abuso de ciertas empresas que cometen conductas delictivas con absoluta impunidad. Cuando tú a una empresa le estás dando la posibilidad de defenderse ante un tribunal, lo cierto es que estás evitando el levantamiento del velo y el que se vaya con toda la empresa
y con todos sus recursos, obviando que hay terceros de buena fe, como pueden ser trabajadores, como pueden ser acreedores o como pueden ser otros directivos no implicados que necesitan que se les escuche y que necesitan mantener viable la empresa porque tienen que seguir comiendo. Entonces, la primera parte es la responsabilidad penal de las personas jurídicas ante todo y sobre todo en estos delitos. Importantísimo. Claro, también es necesaria una armonización. Porque, ¿qué ocurre si una empresa reconoce que es responsable, un país reconoce que en su país la empresa de Estados Unidos ha hecho no sé qué y se le castiga con no sé qué conducta, y Estados Unidos, que no reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues evidentemente no va a reconocer esa sentencia? Yo sé que Estados Unidos tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero estoy poniendo un ejemplo. Mirad, no sé si os acordáis de un avión que se estrelló, lo estrelló un piloto de una compañía afín a Lufthansa en Alemania en un recorrido que iba de Barcelona a Düsseldorf, ¿vale? A Düsseldorf. ¿Qué ocurre? Cayó, lo hicieron caer en territorio francés. Francia tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas para todos los delitos. O sea, imaginemos que Francia al final se ha resuelto con una reparación, pero que Francia hubiera considerado que Lufthansa era responsable de la muerte imprudente de 150 personas. ¿Por qué? Porque no hizo los exámenes correspondientes a su piloto y le dejó en sus manos un instrumento altamente peligroso como puede ser un avión. Y de hecho lo estrelló y mató a 150 personas cuando tenía un problema mental, que eso es responsabilidad de la empresa. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo Alemania no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas. No habría reconocido nunca la sentencia. Entonces, se trata de reconocerlo y de que aquellos países, casi todos, en un mundo globalizado donde las empresas operan de forma multinacional, sea de forma armonizada la respuesta. Y esto evidentemente es absolutamente necesario si hablamos de atentados medioambientales, en que habría que trabajar si la empresa matriz es responsable de lo que hacen las sucursales que tengan los diferentes países, tiene que haber responsabilidad penal reconocida en todos ellos, y un tribunal penal, bueno, pues siempre está como último recurso, un tribunal penal internacional como último recurso, con los recursos suficientes, con el personal cualificado y con la capacidad de respuesta que espero, porque al fin y al cabo el tema medioambiental nos afecta a todos, tenga mejor recibimiento y más capacidades que lo que está teniendo el Tribunal Penal Internacional ahora mismo. Excelente, profesora. En este momento le informo que nos acompaña alguien muy especial para el derecho penal colombiano, el doctor Santiago Tres Palacios Carrasquilla. Es una persona muy importante en nuestro país. Es el presidente del capítulo Antioquia, uno de los departamentos más importantes de Colombia, y donde naturalmente se vive con mucha intensidad el problema y el drama de los crímenes ambientales, sobre todo en materia de tráfico de madera, de explotación ilegal de oro, donde Colombia tiene una disyuntiva, y es hasta qué punto perseguir a ese minero artesanal, a ese, digamos, a esa persona que de manera artesanal extrae el oro, obviamente muchas veces empleando mercurio, lo que significa la muerte de los ríos. En lo que en Colombia sí debo decirle, doctora, creo que somos pioneros en reconocerle derechos fundamentales a un río. Eso solo creo ha ocurrido aquí, en 2, 3 sentencias se ha dicho eso, pero es un gran honor que el profesor Tres Palacios nos acompañe, y él también tiene una última pregunta para trasladarle, y después entre los dos alguna situación administrativa de nuestro colegio, doctora. Profesor Tres Palacios, bienvenido. Un Profesora, honor, Santiago. profesora Sángula, un placer conocerla, agradecerle por estar aquí con nosotros y agradecerle por todo este tiempo y las enseñanzas que nos ha podido compartir. Quería preguntarle de manera muy breve, sin abusar de su tiempo, si nos pudiera hablar de los avances que tengan ustedes en España y en Europa sobre lo que conocemos como Green Compliance, y si tiene alguna anotación sobre esto, sobre todo esto de las normas de cumplimiento alrededor del medio ambiente. Sería para nosotros un motivo de gran alegría porque, como lo dice el profesor Francisco, digamos que tenemos ciertos avances en el reconocimiento de derechos fundamentales ambientales. Sin embargo, nosotros no tenemos unas normas que integren los sistemas de compliance, al no tener tampoco responsabilidad penal de la empresa propiamente dicha. Entonces, si tiene algún comentario sobre eso, se lo agradeceríamos, y de nuevo agradecerle, profesora, por sus enseñanzas.
Muchas gracias. Bueno, yo no tengo un conocimiento específico en relación con los Green Compliance. Lo que sí veo y me he estudiado es la nueva directiva que vamos a tener que transponer próximamente en la legislación española, como están haciendo los demás de los países de la Unión Europea. Hace muchísima relevancia en la responsabilidad penal de las empresas. Como decía Francisco al principio, ir en contra del minero artesanal, que es la manera que tiene de poder sobrevivir, no creo que esa sea la idea. No es la idea de ir contra el del pueblo originario que corta un arbolito para poder calentarse o tener energía en su casa. Estamos hablando de empezar por los grandes atentados y eso necesariamente va por el camino de las empresas, que son las que lo generan, porque un actor individual es bastante difícil que pueda llegar a hacer tanto daño. Que puede hacer daño, pero nunca en esas dimensiones. Ese es el motivo por el que la Unión Europea en esta nueva directiva deja muy claro la responsabilidad de las empresas y todo lo que tienen que hacer las empresas en relación a esto. ¿Qué te puedo decir yo en relación a lo que yo pueda decir en esa materia? Primero, responsabilidad penal. Sin duda, si no hay responsabilidad penal, olvidemos que haya cambio de patrones en el comportamiento de las empresas porque no cogen el miedo suficiente. En todo caso, una responsabilidad penal que sea efectiva, porque si al final es mucho susto, mucho hacer así con el palo, pero nunca se llega a aplicar, pues evidentemente tampoco va a servir de absolutamente nada. Si todo se queda en el ámbito administrativo y en el ámbito administrativo la empresa no responde directamente, sino que viene a ser su responsabilidad subsidiaria, apegada a la persona física, que es la que realmente lo va a tener que sufrir en primer lugar, tampoco le veo demasiadas opciones. Mucha reparación del daño, mucha responsabilidad penal directa y luego tenemos que ser, además, que esto es algo que a mí, que yo soy experta en teoría de la pena, ese fue mi tema de tesis, digamos, ser muy imaginativos a la hora de imponer condenas. ¿Por qué? Tanto Francisco como Santiago. Si nos limitamos a poner una pena de multa que con las garantías penales va a tener menos dimensiones que puede ser una multa administrativa, no hemos conseguido el efecto preventivo que esperábamos. Porque para muchas empresas va a suponer, digamos, un gasto de empresa que le viene mejor que poner los filtros necesarios para evitar esas emisiones. Tomando notas del derecho comparado, ni mucho menos clausura de empresa, ni mucho menos cierre de negocio, porque pues para eso no, para ese camino, ¿para qué tantas alforjas? Para ese camino no habíamos hecho responsabilidad penal. La responsabilidad penal lo que busca es seguir con la viabilidad de la empresa, de modo que aprenda la lección, pero sin dañar a los terceros de buena fe que quieren que la empresa siga funcionando. ¿Entendéis a lo que me refiero? Publicación de la sentencia en los sectores económicos en el que se desarrolla la empresa. Lo peor que le puede venir a una empresa es un daño a su prestigio y a su imagen. No sé si recordáis que una empresa de cacao, no recuerdo si fue Nocilla o Nutella, hace algún tiempo tuvo muy mala fama en relación a que utilizaba el aceite de palma y la palma se cultiva se cultiva en zonas protegidas, por tanto está dañando el medio ambiente. Tuvo tanta pérdida económica que inmediatamente cambió la producción porque lo que más le interesaba, obviamente, para su negocio es seguir contando con el prestigio de sus productos. Entonces, publicación de la sentencia en las áreas económicas, acceder a archivos de consulta pública de modo que cuando una empresa quiera contratar o buscar otro tipo de empresas para sus negocios, no busquen ese listado a ver si es una empresa de fiar o no. La prohibición de contratar con el Estado, por ejemplo, si son casos de corrupción. ¿Lo entendéis? Entonces, la imposibilidad de obtener subvenciones y, sobre todo y ante todo, la reparación del daño. No queremos que la empresa pague una multita que se quede en las arcas del Estado y que nunca jamás va a hacer ni una mínima parte frente al daño que ha generado con sus actuaciones medioambientales. Evidentemente, en un compliance, eso tiene que quedar claramente dispuesto, de modo que no se asusten, no estamos en contra de las empresas. Queremos que las empresas actúen con buenas prácticas, tomando conciencia de que el entorno medioambiental es el entorno para ellos, para sus hijos, para las generaciones futuras y que, repito, que no hay un planeta B. Entonces yo creo, chicos, que esto empieza por mucha concienciación social. Falta mucha concienciación social, porque la gente dice, ¿qué puedo hacer yo? Pues todos con pequeños actos diarios, poquito a poquito hacemos grandes cosas a finales.
menos generar residuos, menos utilizar envases de un único uso. En definitiva, es mucho lo que tenemos por hacer y a todos nos atañe porque es un espacio compartido, sin haber otra alternativa. Siento, Santiago, no darte una respuesta porque no me he estudiado concretamente esto, pero lo que sí está claro que la Unión Europea pone el ojo en educar a los ciudadanos, decirles que tienen mucho que hacer en su vida diaria, pero sobre todo y ante todo hay que ir con las empresas y contra aquellas altamente contaminantes, porque son las que realmente están generando la situación y la inauguración de este periodo antropoceno. También todos podemos hacer algo, evidentemente, pero sobre todo y ante todo no es cuestión de que tenemos un nuevo delito de ecocidio y se lo vamos a poner al campesino que arrancó una planta de especie protegida. No es eso de lo que se trata. Hay que ir a los grandes atentados porque son los que generan los grandes efectos y los grandes daños. Y para eso lo primero es responsabilidad penal de las personas jurídicas con un sistema imaginativo de penas, de modo que ellos, ante ello, generen los correspondientes compliance. También green compliance. Profesora, sí. No, ni más faltaba. La respuesta estuvo antes muy suficiente, profe. Se lo agradecemos. Y quisiera yo, digamos, ya con lo que usted nos acaba de mencionar, hacerle una última preguntita, abusando del doctor Francisco y de su tiempo, profesora. Y es si usted, ¿cuál considera que son las funciones de la pena para la persona jurídica? Y si son las mismas de la persona natural, o cree usted que tienen una justificación diferente, o cómo ve ese tema, que aquí, por ejemplo, es bien polémico porque nunca hemos pasado de proyectos sobre responsabilidad penal de la empresa. Una vez hubo aquí una pequeña ley que introdujo responsabilidad penal de la empresa en materia ambiental, pero nada más introdujo tipos penales. Entonces, como no hubo ninguna norma general ni procedimental, pues la Corte la declaró inconstitucional. Pero siempre digamos, en este momento un tema de debate bastante actual es si tiene o no las mismas funciones de la pena de la persona natural, si tiene una justificación o si por el contrario, por la vía administrativa no se pueden lograr esos mismos objetivos con sanciones, como usted misma lo ha señalado, incluso a veces más severas que las que puede imponer un juez penal. No sé, profe, qué opina al respecto. Ahí sí te puedo ayudar precisamente cuando llegue el martes. El miércoles tengo clases, 2 horas de clases sobre la teoría de la pena y personas jurídicas, fines de la pena y personas jurídicas. ¿Qué sentido tiene castigar? Pues en general, ¿qué sentido tiene castigar? Ni a una persona física ni a una jurídica, porque esa es la propia explicación de para qué sirve el derecho penal. ¿Qué sentido tiene castigar al que ya ha hecho algo que ya no va a poder deshacer? ¿Qué sentido tiene castigar al que ha matado si el muerto seguirá muerto? Pues lo mismo podemos extrapolar ese mensaje. ¿Qué sentido tiene castigar a una empresa que ha emitido residuos tóxicos si ya lo ha hecho? Bueno, pues exactamente son las mismas penas. Vaya por delante que creo no confundirme que vosotros en vuestro Código Penal decís que el fin a seguir por este Código Penal es la retribución, la prevención general y la prevención especial. Eso es como decir, haga usted lo que le dé la gana. Porque si le está diciendo que puede ser la retribución, la prevención general y la prevención especial, no estás poniendo ningún límite al legislador, ni ningún límite al juez, ni ningún límite al ejecutor de penas. Son incompatibles la retribución y la prevención. ¿De acuerdo? De modo que en un Estado social y democrático de derecho, la retribución, ese sentido de justicia moral, no tiene ningún sentido, sobre todo porque es un cheque en blanco. Santiago, Francisco, ¿vosotros tenéis el mismo sentido de justicia que tengo yo? Evidentemente no. Cada uno tiene sus propios prejuicios y sus propias consideraciones de lo que es bueno y malo en atención a sus pensamientos filosóficos, religiosos, etcétera. Un homófobo, pues para él lo justo es matar con pena de muerte a los homosexuales. No sé si me entendéis. Entonces, dejando de lado la retribución tanto para las personas físicas como las personas jurídicas, prevención general y prevención especial es lo que nos queda. Y son las dos prevenciones a aplicar también en relación a las personas jurídicas. ¿Cuál es la función del derecho penal? La función del derecho penal no es castigar. Ese es el ojo por ojo y diente por diente de la retribución. ¿De acuerdo? Eso no es el fin. Una cuestión es que esa finalmente sea la esencia de la pena, porque si no sientes que te den, no te duele y por tanto no aprendes la lección, pero otra cuestión distinta es que ese sea el fin. ¿No entendéis? Una cosa es el contenido y otra el fin a perseguir. ¿Vale? Entonces, la función es prevenir. Prevenir delitos como prevención general,
lanzando un mensaje a toda la ciudadanía para que por el miedo a las consecuencias se abstenga se abstenga de delinquir, porque el derecho penal está para prevenir el daño a bienes jurídicos considerados esenciales en Colombia en este momento y en este lugar. Otra crítica que tengo hacia los códigos penales latinoamericanos. Nunca será legítimo un código penal que es copiado de otra realidad y de otro país que no tiene nada que ver con este precioso país en este momento. Y esto es lo que ha hecho toda América Latina. Se ha limitado mucho independizarnos de España, cosa que creo que hiciste muy bien, pero luego miramos hacia allí para copiar lo que están haciendo los españoles o los europeos. Chicos, esto no es España ni esto es Alemania, que tenemos mucha manera de mirar a Alemania a ver qué hacen los alemanes. Los alemanes no tienen nada que ver con nosotros, gracias a Dios. Son inmensamente más aburridos y simples. ¿Vale? Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué es la prevención general? La prevención general es el Código Penal. La prevención general es un libro que dice, señor o señora, si hace esto le puede pasar esto. Entonces tú calculas y dices, no me compensa. Pues eso es exactamente lo mismo que se persigue con una persona jurídica. Oiga, usted si hace esto es responsable penalmente. Y es responsable penalmente y pueden publicarlo en una sentencia. O sea, el efecto preventivo que tiene el Código Penal con toda la repercusión social que inherente a todo el procedimiento no lo tienen las leyes administrativas, con lo cual ese mecanismo preventivo no lo va a conseguir el derecho administrativo, porque pasa por el juzgado contencioso administrativo sin pena ni gloria. Y si tú llevas al presidente del BBVA o del Pichincha o de cualquier otra cosa, evidentemente ya estás poniendo el ojo público sobre esa empresa y eso es un daño con un efecto preventivo que no tiene el derecho administrativo. ¿Lo entendemos hasta aquí? Y lo mismo ocurre con la prevención especial. ¿Cuál es la función de la prevención especial? Que el mensaje, en vez de ser a una colectividad a efectos de que se abstenga de hacer algo, el mensaje es hacia alguien o una empresa que ya ha hecho algo y queremos que el daño para que lo evite en el futuro. ¿De acuerdo? Eso es la resocialización. Entonces, eso es una sentencia contundente, pero que no dañe la responsabilidad, que no ponga en peligro la viabilidad de la empresa, de modo que la empresa diga, bueno, vamos a calcularle, a veces una amonestación pública en la televisión en relación con el mal comportamiento de la empresa en su comportamiento medioambiental. Es suficiente y es un daño público que le va a costar mucho tener que lavar, que es el greenwashing, y que no basta con poner una etiqueta, somos muy verdes cuando estás contaminando en la producción, de modo que se lo piense y no lo repite en el futuro. O sea, los mismos elementos, los mismos juicios que hacemos de las personas físicas son perfectamente extrapolables a las personas jurídicas, lo que nos ayuda a adecuar los elementos, las famosas categorías del delito, que yo no veo tanto problema. ¿Por qué tanto problema? O sea, el Código Penal, tal y como la teoría del delito, tal y como la pensamos ahora mismo, está elaborada en relación a un sujeto individual que nada tiene que ver con el actor de nuestro tiempo, el actor criminal de nuestro tiempo, que muchas veces tiene forma de persona jurídica. Pues si hay que darle un nuevo comportamiento, una nueva visión al comportamiento, a la culpabilidad, pues hay que dársela. Y yo estoy a favor completamente de dársela. Además, yo soy de las que cree que las personas jurídicas deberían responder conforme a todos los artículos del Código Penal. ¿Una persona jurídica puede matar? Sí, Si eres una empresa, y si ha eres una matado. empresa farmacéutica, acordaros de la talidomina. ¿Os acordáis de la talidomina? Que era un medicamento antiabortivo que consumieron muchas mujeres en los 70 y en los 80, que generó abortos o niños que nacieron con grandes deformidades. Y lo mismo si eres una empresa alimenticia. Imagínate que en una empresa alimenticia se pasan en la sal y la ingestión de ese producto acaba dañando a una persona. Pues entonces, si hay responsabilidad penal de los menores en relación a todos los delitos y es muy difícil que un menor malverse caudales porque no va a tener acceso a ellos, ¿por qué somos tan tiquismiquis cuando hablamos de empresas? Entonces, el discurso es el mismo. Prevención general y prevención especial. Siempre como última ratio para aquellas conductas más graves, porque es indiscutible el efecto preventivo que tiene el derecho penal y que no tiene el derecho administrativo. Por no hablar, si queréis venderlo bien, de que también es mucho más garantista. Hay un procedimiento contradictorio, la empresa va a poder irse a defender. Pero eso nos implica que no solo cambiemos el Código Penal,
hay que adaptar las leyes procesales a ese nuevo agente que sería el que hay que sentar simbólicamente en el banquillo también a la empresa. ¿Quién la representa? El mismo que posiblemente sea el actor individual que cometió el delito y que le interesa que toda la responsabilidad vaya a la empresa. Hay que meter a lo mejor un defensor judicial, un interventor, etcétera, etcétera. A ver, queda mucho por hacer, porque si con el derecho penal todavía andamos así en pañales y llevamos cientos de años, imaginar cuando esa responsabilidad se salga del campo conocido de la responsabilidad individual a la responsabilidad empresarial. Pero creo que es urgente, necesario, la comunidad internacional nos lo pide por ese tema de la armonización y en temas como el medioambiental, sin duda. Muchas gracias, profesora. No, es impresionante, Gracias a vosotros. profesora, todo lo que nos ha regalado en este espacio a todos nosotros y todas las personas que integramos este Colegio de Abogados Penalistas de Colombia en todo nuestro país. Así es que no queremos abusar más de su tiempo. Simplemente voy a pedirle al doctor Santiago Tres Palacios que le dé una lectura al artículo 7º de los estatutos del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia en la parte que nos convoca para esta oportunidad. Así es. Artículo 7º de los Estatutos del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. De los colegiados y sus clases. Son miembros de la organización las personas que firmaron el acta de constitución y las que posteriormente adhieran a ella, previo el lleno de los requisitos establecidos en los presentes estatutos o en los reglamentos internos. Existirán las siguientes clases de colegiados. Literal C. Honoríficos, quienes, por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la ciencia penal, se hagan acreedores a tal distinción. No estarán, obviamente, obligados a pagar las cuotas de sostenimiento del colegio. Muchas gracias, señor presidente del capítulo Antioquia, profesora Nieves Sanz, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, como un reconocimiento a su trayectoria, a lo mucho que ha hecho por la ciencia del derecho penal, al hecho de que nos acompañe y nos dé muchas luces en unos temas que las necesitamos en Colombia. Este colegio, mediante acuerdo de la Junta Directiva del día de ayer, ha decidido nombrarla como miembro honorífico del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, un honor que comparte, entre otros, con Luis Greco, con Raúl Zaffaroni, con tantas otras personas que nos han regalado su cariño y su conocimiento y que para nosotros es lo menos que podemos hacer por usted. Posteriormente le estaremos informando por la vía de la presidencia el documento respectivo para sus archivos, pero en cualquier caso es un honor para nosotros que usted nos haya acompañado y en nombre de todos y todas quienes integramos este colegio queremos felicitarla y designarla como nuestro integrante honorario a partir del día de hoy. Bienvenida y muchas gracias, profesor. Qué absoluto honor y absolutamente inmerecido, pero muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión. Podéis contar conmigo para lo que necesitéis, de verdad. Así es. Que tenga una feliz estancia en Colombia, profesora. Seguramente esta tarde en su asignatura de maestría en la Universidad Rosario la va a pasar muy bien y va a ser muy provechosa para todos y para todos nuestros estudiantes. Bienvenida siempre a Colombia y este colegio a partir de hoy es su segundo hogar. Siéntase en total confianza de contar con nosotros para lo que necesite, profesor. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad que es un absoluto placer. Feliz día, profesora. Feliz día, doctor Santiago Tres Palacios Carrasquilla. Gracias por Gracias, acompañarnos. presidente. Profesora, que esté muy bien. Un feliz día. Muchas gracias igualmente. Adiós, adiós. Chao.